La lluvia llegó con el duque de Ashworth, como si los cielos mismos lamentaran su regreso al solar ancestral que había abandonado durante la mayor parte de 4 meses. La mansión Ashworth se alzaba sobre el paisaje de Derbyshire como un monumento a la gloria desvanecida, sus muros de piedra gris aún más oscuros bajo el peso del último aliento del otoño, sus innumerables ventanas reflejando nada más que el cielo plomizo y las ramas esqueléticas de jardines dejados marchitar en un deliberado abandono. Adrian Ashworth descendió de su carruaje con la indiferencia practicada de un hombre que no regresa a un hogar sino a una obligación, sus botas golpeando el camino de grava con sonidos agudos e impacientes que dispersaron a los cuervos congregados en sus perchas a lo largo del ala oeste. El aire sabía a invierno venidero y a arrepentimiento. Aunque él no habría nombrado esto último, no habría reconocido esa opresión en su pecho como algo más que un desagrado por la humedad y el frío. Habían pasado 2 años desde que las deudas de su padre lo habían encadenado a este lugar de maneras que iban más allá de la mera herencia, 2 años desde que se había parado en la capilla y pronunciado votos a una mujer cuyo nombre apenas podía obligarse a pronunciar, cuyo rostro apenas se había molestado en examinar en aquella mañana gris en que el deber le exigió casarse con la hija del mercader, con su dote vulgar y su sangre plebeya. Eleanor Ashworth se llamaba ahora, aunque él nunca usaba el título, nunca le concedió la dignidad de duquesa, ni siquiera en la privacidad de sus propios pensamientos. Ella había sido el precio de su libertad de las deudas de juego de su padre. La transacción que evitó que la mansión Ashworth pasara a manos de los acreedores, y él lo había pagado con toda la gracia de un hombre que firma la renuncia a un trozo de su alma. La había dejado aquí, la había instalado en el ala este como un artefacto demasiado valioso para descartar, pero demasiado vergonzoso para exhibir, y había partido hacia Londres a la semana de su boda, regresando solo cuando los asuntos de la finca o las obligaciones sociales exigían su presencia. La mansión se cernía ante él ahora mientras su mayordomo emergía para recibirlo, y Adrian no sintió nada más que el vacío familiar que se había convertido en su compañero constante, la sensación de que había cambiado una prisión por otra y no había ganado nada más que una esposa que no quería y no podía respetar. Atravesó el vestíbulo de entrada con sus tapices desvaídos y retratos de ancestros más dignos, apenas notando a los sirvientes que se inclinaban y hacían reverencias a su paso, su mente ya calculando cuán pronto podría regresar a Londres y a la vida que se sentía más real que cualquier cosa que contuvieran aquellos antiguos muros. Fue solo al pasar por la larga galería que algo llamó su atención, un movimiento en la ventana que daba al jardín de rosas moribundas, una figura de azul pálido de pie entre las espinas y la tierra empapada por la lluvia, y por el más breve momento Adrian Ashworth vio a su esposa, la vio de verdad, quizás por primera vez desde el día de su boda, una esbelta silueta contra el cielo gris de otoño, y algo que no podía nombrar se agitó en el espacio hueco detrás de sus costillas antes de que se diera la vuelta y continuara hacia su estudio, desechando la visión como había desechado todo lo relacionado con Eleanor durante 2 largos años. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. Adrian había ensayado sus justificaciones tantas veces en los 2 años transcurridos desde su boda
que habían adquirido la calidad de verdad sagrada, hechos inmutables que no requerían examen y no permitían duda. Eleanor Pemberton, como había sido antes de comprar su entrada en el apellido Ashworth, con la fortuna mercantil de su padre, representaba todo lo que su linaje le había enseñado a desdeñar. Dinero nuevo ganado a través del comercio, en lugar de heredado a través de generaciones de sangre noble, modales aprendidos de tutores, en lugar de absorbidos desde el nacimiento, un linaje que podía rastrearse quizás 2 generaciones antes de disolverse en las masas anodinas de la Inglaterra común. Ella había sido la solución a un problema, nada más, la llave que liberaba las deudas que la debilidad de su padre había acumulado, y Adrian había girado esa llave con todo el entusiasmo de un hombre abriendo su propia celda. La había evitado con una maestría nacida de una aversión genuina, sincronizando sus llegadas y partidas de la mansión Ashworth para minimizar cualquier posibilidad de encuentro. Tomando sus comidas en su estudio, cuando se veía obligado a permanecer en la residencia, instruyendo al personal de la casa para que mantuviera el ala este completamente separada de sus propios aposentos en las dependencias del oeste, donde su padre y su abuelo habían residido antes que él. Se decía a sí mismo que ella tenía todo lo que razonablemente podía desear: un techo sobre su cabeza, comida en su mesa, sirvientes para atender sus necesidades y la protección de su nombre, aunque no pudiera obligarse a ofrecerle la dignidad de su título. ¿Qué más podía esperar la hija de un mercader de un duque que se había casado con ella solo para salvar su hogar ancestral de la ruina? Nunca la había presentado en sociedad como su duquesa, había asistido a bailes y cenas solo. Había permitido que sus conocidos asumieran que su esposa permanecía en el campo debido a una salud delicada o a una preferencia personal, y cuando su madre escribía cartas preguntando por la chica Pemberton, él respondía con escuetas garantías de que estaba adecuadamente alojada y no le causaba problemas. Fue en el tercer día de su actual residencia en la mansión cuando Adrian se encontró con Eleanor en el pasillo que conectaba la galería principal con la biblioteca, un encuentro casual que ninguno de los dos podía evitar sin una evidente grosería, y se encontró deteniéndose a mitad de camino mientras ella hacía lo mismo, ambos congelados en ese ballet torpe de personas que comparten un nombre pero no una vida. Ella hizo una reverencia, un movimiento pequeño y preciso que no parecía contener ni resentimiento ni expectativa. Y él inclinó la cabeza en reconocimiento, sus ojos deslizándose por sus rasgos sin verlos realmente, notando solo que parecía de alguna manera disminuida desde el día de su boda, más pequeña y más silenciosa, como si se hubiera estado desvaneciendo gradualmente en las sombras del ala este, como un retrato dejado demasiado tiempo al sol. «Su gracia», murmuró ella, su voz apenas por encima de un susurro, y él logró un seco «señora» antes de continuar su camino, pero no sin antes captar el aroma a lavanda y algo más, algo como tierra lavada por la lluvia, y la observación completamente inoportuna de que su vestido, aunque simple y sin duda de hacía años, estaba inmaculadamente mantenido y favorecía su tez clara de una manera que nunca se había molestado en notar antes. La primera grieta en la cuidadosamente construida indiferencia de Adrian apareció 3 días después de su llegada, manifestándose no como una revelación dramática, sino como una observación casual que lo dejó inmóvil en el pasillo fuera del salón azul, su mano detenida a medio camino de la manija de la puerta, mientras unas voces se filtraban a través de la entrada parcialmente abierta. Eran voces de sirvientes, inconfundiblemente, pero hablaban con una calidez y un afecto que parecían completamente ajenos a la rígida formalidad
que él siempre había asociado con el personal de la casa, y las palabras que llegaron a sus oídos lo hicieron detenerse confundido porque hablaban de su gracia, con algo que sonaba notablemente a devoción. Rara vez había oído a los sirvientes mencionar a Eleanor en sus visitas anteriores, y ciertamente nunca con este tono de genuino respeto, y la extrañeza de ello lo mantuvo allí, escuchando como un vulgar fisgón, hasta que unos pasos que se acercaban desde la dirección opuesta lo obligaron a abandonar su posición y continuar por el pasillo, el enigma de esas voces afectuosas persistiendo en su mente como un irritante que no podía desalojar. Fue más tarde, esa misma tarde, mientras Adrian se dirigía a la biblioteca en busca de refugio en la correspondencia que requería su atención, cuando presenció el incidente que perturbaría fundamentalmente sus suposiciones sobre la mujer con la que se había casado y a la que había abandonado. Una joven fregona salió corriendo de la esquina de las escaleras de servicio, con el rostro manchado de lágrimas y el delantal torcido, moviéndose con tal velocidad descuidada que chocó directamente con Eleanor, que caminaba en dirección opuesta con su característica gracia silenciosa. Adrian se detuvo en las sombras de una puerta, esperando presenciar el tipo de reprimenda severa que sería totalmente apropiada para tal descuido, quizás incluso el despido dada la gravedad de la colisión, pero en cambio observó con creciente asombro cómo Eleanor estabilizaba a la joven con manos suaves y hablaba con una voz tan baja que tuvo que esforzarse para oír las palabras. La criada sollozaba ahora, disculpándose profusamente entre jadeos, y Eleanor la guió a un banco cercano, con todo el cuidado que uno podría mostrar a un niño herido, sentándose a su lado y tomando las manos ásperas por el trabajo de la joven entre las suyas, sin la menor vacilación o disgusto. La historia surgió en fragmentos. La madre de la criada había caído enferma en el pueblo. No había dinero para un médico. La fiebre empeoraba y la joven estaba aterrorizada de perder a la única familia que le quedaba. Eleanor escuchó con una atención que parecía abarcar todo el ser de la criada, y cuando el relato terminó, no ofreció consuelos vanos ni consuelo displicente, sino que se levantó con propósito inmediato e instruyó a la joven para que volviera a sus deberes, mientras ella misma se encargaría del asunto. En cuestión de minutos, Adrian observó desde su posición oculta cómo Eleanor enviaba a un lacayo a buscar al doctor Morrison del pueblo. Enviaba a otro sirviente al herbolario en busca de medicinas que especificó con sorprendente precisión, y escribía instrucciones para que se entregaran alimentos y suministros a la cabaña de la mujer enferma, todo logrado con una eficiencia que sugería que ésta no era, ni mucho menos, la primera vez que orquestaba tal asistencia. La criada se marchó con lágrimas de gratitud en lugar de angustia, y Eleanor se quedó sola en el pasillo por un momento después, con la mano brevemente presionada sobre su corazón, como si se estuviera calmando, antes de continuar su camino con esa misma dignidad silenciosa que Adrian había notado en su encuentro en el pasillo, dejándolo a él de pie en las sombras, preguntándose si lo que acababa de presenciar era una aberración o una revelación, y si la mujer que había descartado como insignificante podría ser algo que nunca se había molestado en descubrir. Los días que siguieron a la observación de Adrian sobre la compasión de Eleanor hacia la fregona transcurrieron con una peculiar cualidad de conciencia agudizada, como si alguna facultad de percepción que había permanecido latente dentro de él se hubiera despertado de repente y ahora insistiera en catalogar detalles que anteriormente había descartado por considerarlos indignos de su atención.
Se encontró a sí mismo merodeando por puertas y pasillos donde podría observar al personal de la casa realizar sus tareas, y lo que presenció socavó los cimientos de las suposiciones que había mantenido sin examinar durante toda su vida adulta. Los sirvientes se movían por la mansión Ashworth con una satisfacción que parecía totalmente reñida con la eficiencia rígida y sin alegría que recordaba de su infancia y que siempre había aceptado como el estado natural de un hogar bien administrado. La señora Bramwell, el ama de llaves principal que había servido a la familia Ashworth durante 3 décadas y cuyo rostro Adrian no recordaba haber visto nunca adoptar una expresión de placer, sonreía mientras dirigía a las doncellas de los pisos superiores en su trabajo, y la sonrisa transformaba sus rasgos severos en algo cercano a la calidez. Los lacayos ya no se movían con la precisión mecánica de soldados en formación, sino que se comportaban con una dignidad que sugería que sentían un orgullo genuino en su servicio, en lugar de simplemente soportarlo por necesidad. Adrian se encontró buscando a su mayordomo, el señor Hendricks, con el pretexto de discutir las cuentas de la casa y asuntos de personal, preguntas que nunca antes se había molestado en hacer directamente, y aunque Hendricks respondió con la deferencia impecablemente neutral que su posición requería, Adrian detectó algo bajo la superficie de esas cuidadosas respuestas, un respeto que parecía dirigirse no hacia él, sino hacia otra persona por completo. Cuando Adrian preguntó sobre el estado general de la casa, Hendricks respondió que la mansión nunca había estado mejor administrada ni el personal más satisfecho con sus circunstancias, y cuando se le presionó para que diera más detalles, el mayordomo admitió que su gracia se interesaba personalmente por el bienestar de cada miembro del hogar. Una declaración pronunciada con una admiración tan cuidadosamente controlada que decía mucho sobre los sentimientos que el hombre nunca expresaría directamente. Adrian deambuló por secciones de la mansión que rara vez visitaba y descubrió flores frescas arregladas en las dependencias de los sirvientes, no los descartes marchitos de los salones formales, sino flores vibrantes claramente elegidas y colocadas con esmero, y al pasar por las cocinas a una hora inusual, oyó a la cocinera y a sus ayudantes cantar mientras trabajaban, sus voces mezclándose en una melodía folclórica que hablaba de satisfacción en lugar de mera tolerancia al trabajo. La constatación se asentó sobre él con el peso de una acusación que no podía refutar. Toda la atmósfera de la mansión Ashworth se había transformado durante sus prolongadas ausencias. Había pasado de la fría formalidad que siempre había conocido a algo más cálido y vital, y la arquitecta de esta transformación era la mujer que él había relegado a las sombras del ala este y había descartado de su consideración. Adrian tomó una decisión esa noche mientras estaba sentado solo en su estudio con una copa de brandy que se calentaba en su mano, una decisión que lo intrigaba y lo inquietaba a partes iguales. Permanecería en la mansión en lugar de huir a Londres como había sido su costumbre, y observaría más cuidadosamente a esta extraña que llevaba su nombre y que aparentemente había logrado lo que él nunca pudo, convertir una casa en algo que se parecía a un hogar. La decisión de Adrian de permanecer en la mansión Ashworth en lugar de huir a las diversiones familiares de la sociedad londinense significó que estaba presente un martes por la mañana cuando pasó por uno de los salones sin usar en el ala este, una habitación que siempre había asociado con muebles polvorientos cubiertos con tela de Holanda y ventanas que sólo admitían una luz a regañadientes a través de su capa de suciedad, pero que ahora parecía transformada por sonidos
que lo atrajeron inexorablemente hacia la puerta parcialmente abierta. Las voces de los niños llegaron primero a sus oídos, agudas y brillantes de emoción, y luego la voz de Eleanor respondiéndoles con una paciencia que parecía infinita, mientras los guiaba a través de lo que parecía ser una lección de lectura. Adrian se posicionó donde podía observar a través del hueco de la puerta sin ser visto, y lo que presenció le hizo sentir como si estuviera viendo una escena de otro hogar por completo, un lugar donde la calidez y la amabilidad eran el orden natural en lugar de la excepción. Eleanor estaba sentada en un círculo con quizás 8 o 9 niños de edades comprendidas entre los 5 y los 12 años, todos ellos vestidos con la ropa sencilla de las familias de los sirvientes, y sostenía un libro abierto en su regazo mientras los niños se turnaban para leer pasajes en voz alta con diversos grados de habilidad. Su paciencia con sus dificultades era notable, la forma en que corregía suavemente la pronunciación, sin hacer que un niño se sintiera avergonzado de sus errores, la forma en que elogiaba cada pequeño éxito con un deleite genuino que hacía que los rostros de los niños brillaran de orgullo. Cuando un niño pequeño tropezó con una palabra particularmente difícil y pareció a punto de llorar de frustración, Eleanor dejó el libro a un lado y en su lugar les contó a todos una historia, algo sobre un zorro astuto y un pavo real vanidoso, que hizo que los niños rieran con una alegría tan desinhibida que Adrian sintió que algo se movía incómodamente en su pecho. La niña más pequeña, que no podía tener más de 6 años, se subió al regazo de Eleanor con la confianza desinhibida de una niña que nunca ha conocido el rechazo, y Eleanor la rodeó con sus brazos y continuó la historia mientras acariciaba el cabello de la niña con una ternura distraída. Cuando el cuento concluyó y los niños clamaron por otro, uno de los niños mayores declaró con la convicción absoluta de la infancia que la duquesa es la dama más amable de toda Inglaterra, y los demás estuvieron de acuerdo de inmediato con certeza entusiasta, y Adrian observó cómo el rostro de su esposa se suavizaba con una emoción que no podía nombrar, pero que la hacía parecer súbita y devastadoramente hermosa. Esto no coincidía en absoluto con su percepción de ella, esta mujer que comandaba el amor de los niños y creaba belleza a partir de espacios descuidados, y Adrian se vio asaltado por un recuerdo que había reprimido con éxito durante 2 años. El día de su boda, cuando había estado de pie junto a ella ante el altar y nunca la había mirado a la cara, nunca le había preguntado qué quería o temía o esperaba, tratándola como nada más que una transacción que saldaba las deudas de su padre y aseguraba las propiedades de los Ashworth. La culpa que se agitó en él entonces fue pequeña pero insistente, como la primera grieta en una presa que presagia la inundación venidera. La conversación con el señor Whitmore, el administrador de la finca, ocurrió 3 días después de que Adrian hubiera presenciado a Eleanor enseñando a los hijos de los sirvientes, y comenzó como una revisión rutinaria de los gastos del hogar, pero se transformó en algo que sacudió los cimientos mismos de la comprensión de Adrian sobre la mujer que llevaba su nombre. Whitmore extendió los libros de contabilidad sobre el escritorio del estudio de Adrian con el cuidado meticuloso de un hombre que se enorgullecía de llevar registros precisos. Y mientras revisaban las diversas entradas, Adrian notó un patrón inusual en las asignaciones que parecía haber comenzado aproximadamente 18 meses antes, poco después de que él partiera para una estancia prolongada en Londres
tras una de sus raras e incómodas visitas a casa. Cuando preguntó por los significativos gastos etiquetados simplemente como mejoras del hogar, el rostro curtido de Whitmore adoptó una expresión de admiración apenas disimulada mientras explicaba que su gracia había emprendido un programa integral para mejorar las condiciones de vida y trabajo del personal de la mansión, todo financiado enteramente con su propio acuerdo de dote en lugar de las cuentas de la finca. Los detalles que Whitmore enumeró golpearon a Adrian con la fuerza de acusaciones que no podía refutar. Nuevos uniformes para todos los sirvientes, debidamente ajustados y hechos de tela de calidad en lugar de los andrajosos desechos que habían sido estándar. Mejoras sustanciales en las dependencias del personal, incluyendo calefacción adecuada y reparaciones que habían sido descuidadas durante años. Provisiones mejoradas para las cocinas, para que los sirvientes comieran tan bien como sus amos. Arreglos con médicos en el pueblo para proporcionar atención médica a los empleados de la casa y sus familias sin cargo. El establecimiento de una biblioteca de préstamo con libros cuidadosamente seleccionados para adaptarse a diversos niveles e intereses de lectura. Y quizás, lo más notable, la creación de un fondo de emergencia al que los sirvientes podían acceder sin vergüenza cuando la enfermedad o la desgracia golpeaban a sus familias. Todo administrado con tal discreción que los beneficiarios nunca tenían que sentir que estaban aceptando caridad. Adrian se sentó en un silencio atónito mientras Whitmore continuaba, señalando que su gracia nunca había solicitado fondos para gastos personales durante todo el período de su residencia en la mansión Ashworth. Nunca había pedido nuevos vestidos más allá del mínimo requerido por el decoro. No había expresado interés en joyas o carruajes, ni en ninguno de los lujos que las mujeres de su posición típicamente exigían como su derecho, y en cambio había dirigido cada centavo de sus ingresos personales al bienestar de los demás. La voz del administrador llevaba un reproche silencioso mientras observaba que la duquesa poseía una notable facilidad para las cuentas y la gestión de la finca, muy superior a lo que uno podría esperar de su origen, y que había transformado el hogar de un lugar donde los sirvientes trabajaban simplemente para sobrevivir en algo parecido a una verdadera comunidad donde la gente se enorgullecía de su trabajo y se preocupaba genuinamente por el bienestar de los demás. Adrian despidió a Whitmore con palabras que apenas registró pronunciar, y cuando se encontró solo de nuevo en el estudio, que de repente se sentía sofocante en su severidad masculina, se vio confrontado por un recuerdo que ardía de vergüenza. Él mismo, en una cena en Londres 6 meses después de su matrimonio, escuchando a un conde hacer una broma sobre las hijas de los mercaderes que compraban su entrada en las casas nobles, y Adrian se había reído de verdad y había hecho algún comentario mordaz sobre la sangre plebeya que había ganado las risas de agradecimiento de la compañía reunida, y ahora comprendía con una claridad devastadora que Eleanor poseía más verdadera nobleza en su gesto más pequeño de la que él había demostrado en toda su privilegiada y derrochadora vida. El sol de la tarde había emergido de detrás de las perpetuas nubes grises que parecían cernirse sobre la mansión Ashworth, y Adrian se sintió atraído por un impulso que no podía nombrar hacia los jardines del este, esas hectáreas descuidadas que una vez habían sido el orgullo de su madre, pero que habían caído en una pintoresca ruina después de su partida. Cubiertas de hiedra y zarzas que se tragaban los viejos caminos de piedra y las estatuas clásicas, hasta que todo se asemejaba
a una pintura romántica de melancólica decadencia. Lo que descubrió allí lo detuvo por completo, pues Eleanor estaba arrodillada en la tierra entre un grupo de jardineros, sus manos trabajando la tierra junto a las de ellos, sin conciencia de su posición, su sencillo vestido de día ya manchado de tierra y su cabello escapando de sus horquillas para caer en oscuros mechones alrededor de su rostro, mientras dirigía la plantación de lo que parecía ser un extenso jardín de hierbas dispuesto con sorprendente precisión y diseño. Estaba explicando algo sobre las propiedades medicinales de varias plantas al viejo Thomas, el jardinero jefe que había servido a la finca durante 40 años. Y Adrian se asombró al escuchar la profundidad de su conocimiento mientras discutía el cultivo de la matricaria para los dolores de cabeza, la recolección adecuada de la manzanilla, los usos de la consuelda para curar heridas, hablando con la confianza de alguien que había estudiado estos asuntos seriamente en lugar de como un logro refinado. Thomas escuchaba con evidente respeto, ocasionalmente haciendo preguntas que Eleanor respondía con paciente minuciosidad, y Adrian se encontró acercándose, a pesar de su intención de observar desde la distancia, sus botas crujiendo en el camino de grava y anunciando su presencia al pequeño grupo de trabajadores que inmediatamente comenzaron a levantarse e inclinarse. Eleanor lo miró con una expresión que no pudo leer del todo, cautela mezclada con algo más. Quizás sorpresa de que se hubiera aventurado en esta parte de los terrenos que tan claramente había cedido a su dominio, y se levantó con gracia a pesar de la suciedad en sus manos y el desorden de su apariencia, encontrando su mirada con una franqueza que no era ni desafiante ni sumisa, sino simplemente honesta. Se encontró a sí mismo preguntando por su trabajo aquí, preguntando de verdad en lugar de ordenar o desechar, y la voz de ella cuando respondió tenía una cualidad suave que de alguna manera también transmitía una confianza absoluta mientras explicaba su plan de crear un jardín medicinal que abastecería al pueblo con remedios para dolencias comunes, reduciendo su dependencia de médicos caros para quejas menores, mientras enseñaba a las mujeres locales a reconocer y usar hierbas curativas ellas mismas. No se humilló ni buscó su aprobación en su explicación. No realizó la elaborada deferencia que él siempre había asumido que era su derecho, sino que le habló como una persona razonable a otra, describiendo su cuidadosa investigación sobre qué plantas prosperarían en su suelo y clima, su correspondencia con un boticario en Londres que la había asesorado sobre técnicas de cultivo, su visión de compartir este conocimiento con aquellos que más lo necesitaban. Adrian se dio cuenta con una sacudida de reconocimiento que en 2 años de matrimonio nunca había hablado realmente con ella, solo le había hablado a ella durante sus pocas interacciones necesarias, emitiendo instrucciones o haciendo comentarios despectivos, pero nunca entablando una conversación genuina, nunca preguntándole sus pensamientos ni escuchando sus palabras como si importaran. De pie allí en el jardín, con la luz de la tarde captando los reflejos cobrizos en su cabello e iluminando la inteligencia en sus ojos, la vio adecuadamente por primera vez, no como la hija del mercader que había comprado su entrada en su título, no como la necesidad vergonzosa que había tratado de ocultar, sino como una mujer de notable capacidad y fuerza tranquila que había tomado el frío abandono que él le había ofrecido y lo había transformado en algo hermoso y útil para los demás. Esa noche, Adrian no pudo dormir, ni siquiera pudo fingir descansar, y se encontró paseando a lo largo de sus aposentos como un animal enjaulado que se enfrenta a los barrotes de su propia creación, su mente agitada con recuerdos que llegaban con la precisión implacable de la cuchilla de un verdugo, cada uno
una pequeña muerte del hombre que había creído ser. Recordaba la boda con una claridad insoportable ahora, cómo había estado de pie junto a Eleanor en el altar y había pronunciado sus votos mientras miraba a algún punto más allá de su hombro izquierdo, negándose a encontrar sus ojos como si el reconocimiento directo pudiera de alguna manera hacer la humillación más completa. Y recordaba cuán débil había sido la voz de ella cuando pronunció sus propias promesas, apenas audible en la vasta catedral que su familia había construido para celebrar su antiguo linaje, ese linaje que él había considerado que estaba manchando al aceptar el dinero de su padre a cambio de un título que el mercader nunca podría reclamar de otra manera. La noche de bodas regresó a él con particular vergüenza, cómo había escoltado a Eleanor a los aposentos de la duquesa que habían sido preparados para ella. Había hecho alguna fría declaración sobre que su comodidad estaba adecuadamente provista, y luego se había retirado a su estudio, donde pasó las horas hasta el amanecer bebiendo brandy y curando su orgullo herido, mientras ella esperaba sola en habitaciones que nunca había visto antes, en una casa llena de extraños que servían a un esposo que ni siquiera le concedería la cortesía básica de su presencia. Durante 2 años la había tratado como si fuera invisible, presentándola en las raras ocasiones en que la necesidad lo exigía como mi esposa, pero nunca como la duquesa de Ashworth. Esa sutil distinción que señalaba a toda la sociedad que debía ser tolerada, pero no verdaderamente aceptada, reconocida, pero no honrada, y ahora veía con una claridad devastadora cuán deliberadamente cruel había sido esa elección. Los eventos sociales desfilaron por su memoria en un flujo ininterrumpido de pruebas en su contra. El baile de otoño, donde había bailado con media docena de jóvenes damas elegibles, mientras Eleanor permanecía en la mansión Ashworth, la ópera donde había ocupado el palco familiar con su madre y su hermana soltera, mientras ponía excusas sobre la delicada salud de Eleanor, la partida de caza en la finca de Lord Pemberton, donde había aceptado la invitación solo para él, sin siquiera considerar que una esposa podría acompañar a su esposo a tales reuniones, y siempre, siempre, las cuidadosas explicaciones que daba cuando alguien preguntaba, las referencias despectivas a su origen común, las bromas que hacía a su costa, que ganaban risas de agradecimiento de aquellos que valoraban los linajes por encima de la humanidad. Las cartas de su madre emergieron de la memoria con particular veneno, sus delicadas preguntas sobre la hija del mercader, y si Adrian encontraba sus circunstancias tolerables, sus sugerencias de que podría establecer a Eleanor en algún lugar del campo donde no sería una vergüenza, su transparente esperanza de que el matrimonio resultara sin hijos y así terminara con la eventual muerte de Eleanor sin contaminar permanentemente la línea familiar. Y Adrian comprendió, con un reconocimiento nauseabundo, que había hecho eco de cada uno de los prejuicios de su madre. Los había hecho su propia verdad. Los había usado para justificar tratar a su esposa como algo vergonzoso que debía ocultarse en lugar de honrarse. Eleanor nunca se había quejado durante esos 2 largos años, nunca le había escrito durante sus prolongadas ausencias exigiendo su atención o su afecto, nunca había aparecido en su puerta en Londres insistiendo en sus derechos como duquesa. Nunca había hecho nada excepto existir silenciosamente en el espacio que él le había asignado mientras él vivía su vida, como si ella fuera simplemente una obligación incómoda que había cumplido y ahora podía olvidar, y se dio cuenta ahora de que su silencio no había sido aceptación, sino la dignidad tranquila de alguien que se negaba a mendigar
lo que debería haberse dado libremente. Ella simplemente había tomado el frío abandono que él le ofreció y lo había transformado en algo luminoso y bueno, se había convertido en verdad en lo que él solo había sido por accidente de nacimiento, había ganado a través de sus acciones la nobleza que él poseía solo como un título heredado, y de pie solo en sus aposentos, con la primera luz del amanecer, comenzando a mostrarse más allá de sus ventanas, Adrian comprendió que le habían dado un regalo que no merecía, y había pasado 2 años aplastándolo bajo el peso de su propia superioridad infundada. A la mañana siguiente, Adrian apareció en el pequeño comedor donde Eleanor tomaba sus comidas, un espacio al que nunca antes había entrado durante sus 2 años de matrimonio. Y la sorpresa que cruzó el rostro de ella cuando él la saludó y le preguntó si podía unirse fue tan completa que lo traspasó con una nueva vergüenza, pues claramente se había acostumbrado tanto a su ausencia que su presencia ahora parecía una intrusión en la vida separada que ella había construido dentro de los muros de su propia casa. Intentó conversar, preguntando por sus planes para el día, indagando sobre el progreso del jardín medicinal, haciendo lo que esperaba fueran comentarios considerados sobre el trabajo que había presenciado, pero sus palabras surgieron forzadas y formales, como si estuviera hablando con una extraña en alguna tediosa obligación social, en lugar de con la mujer que llevaba su nombre y vivía bajo su techo. Eleanor respondió con perfecta cortesía. Sus respuestas lo suficientemente completas como para evitar la grosería, pero lo suficientemente breves como para desalentar un mayor intercambio, y pudo ver en la cuidadosa neutralidad de su expresión que había erigido defensas contra él, muros construidos piedra por piedra durante los largos meses de su abandono, fortificaciones que no serían traspasadas por unas pocas amabilidades torpes durante el té y las tostadas. Le contó sus planes para ampliar la escuela de los niños, mencionó de pasada que se había carteado con un botánico en Edimburgo sobre ciertas hierbas raras, señaló que las mujeres del pueblo habían expresado interés en aprender más sobre preparaciones medicinales, pero no ofreció nada más allá de los hechos escuetos de sus actividades, sin dar ningún atisbo de sus pensamientos o sentimientos sobre este trabajo que tan claramente consumía su pasión y energía. Adrian se sintió frustrado por la misma barrera que él había construido, deseando exigirle que le hablara con la calidez y la animación que había presenciado cuando se dirigía a los jardineros o enseñaba a los niños, pero comprendiendo con amarga claridad que había perdido todo derecho a tal intimidad por su propia crueldad deliberada. Los días pasaron en este patrón incómodo, con Adrian buscando la compañía de Eleanor con creciente frecuencia, mientras ella permanecía cortésmente distante, respondiendo a sus preguntas, pero sin hacer nunca ninguna de las suyas, sin preguntar nunca por sus asuntos en Londres o sus planes para la finca, sin mostrar la menor curiosidad por su vida o sus pensamientos. Y se dio cuenta con una sacudida de reconocimiento de que ella había aprendido a no preocuparse por él, se había entrenado para despojarse de cualquier interés natural que una esposa pudiera tener en los asuntos de su esposo, porque él le había dejado abundantemente claro que su interés no era bienvenido y sus opiniones no valían nada. Ella nunca le pidió nada, nunca solicitó su presencia en algún evento que había planeado o su opinión sobre alguna decisión que enfrentaba, nunca buscó su aprobación para los proyectos que emprendía o su ayuda con los desafíos que encontraba, y él comprendió que esta independencia, que en otro contexto podría haber parecido admirable, era en verdad el más triste testimonio de su fracaso, pues Eleanor había construido una vida completa en la mansión Ashworth que simplemente no lo incluía a él.
excepto como un terrateniente distante cuyo permiso había aprendido que no necesitaba. Era un extraño en su propia casa, caminando por pasillos que Eleanor había llenado de propósito y calidez, pasando junto a sirvientes que la buscaban para obtener guía y protección, observando la transformación que ella había obrado en cada rincón de la finca, mientras él mismo permanecía completamente periférico a todo ello, y el conocimiento de que ella había convertido la mansión en un verdadero hogar para todos, excepto para él, se posó sobre su corazón como la escarcha de invierno sobre flores moribundas. La enfermedad llegó al pueblo como una niebla malévola que avanzaba desde los pantanos, cobrándose primero al nieto más joven del viejo Thomas, el herrero, y luego extendiéndose por 3 cabañas en el extremo este del asentamiento antes de que nadie comprendiera el peligro que enfrentaban, y para cuando la noticia llegó a la mansión Ashworth, la fiebre se había apoderado de casi 2 docenas de almas, con más enfermando por horas. Adrian se enteró por su administrador durante su reunión matutina. El preocupado informe del hombre apenas había terminado cuando Eleanor apareció en el umbral del estudio sin llamar, su rostro pálido pero compuesto, ya vestida con su traje más sencillo y el cabello recogido severamente como si se preparara para la batalla en lugar de para visitas sociales, y habló con una autoridad silenciosa que no admitía discusión sobre la necesidad inmediata del carruaje, sobre la movilización de los suministros médicos de la casa, sobre el envío de jinetes para buscar médicos de las fincas vecinas y al boticario del pueblo mercado. Adrian la vio transformarse ante sus ojos en algo formidable y feroz. Esta mujer que había descartado como mansa e insignificante, ahora emitiendo órdenes con la precisión de un general reuniendo a sus tropas, y en una hora había organizado un pequeño ejército de sirvientes cargando carros con mantas, medicinas y alimentos. Había despachado mensajeros en 4 direcciones con solicitudes de ayuda, había convertido el carro más grande en una enfermería móvil provista de todo lo que consideraba necesario para tratar a los afligidos. Fue solo cuando ella misma subió al asiento del conductor de ese carro, tomando las riendas con manos que demostraban que sabía bien cómo manejar un tiro, que Adrian encontró su voz y su autoridad. Dando un paso adelante para prohibírselo, en tonos que habían hecho temblar a soldados curtidos durante su breve servicio militar, diciéndole que de ninguna manera se expondría a tal peligro, que enviaría sirvientes para proporcionar los cuidados necesarios, pero que ella permanecería a salvo en la mansión. Eleanor lo miró desde su posición en el asiento del carro, y en sus ojos vio algo que nunca antes había presenciado allí, un núcleo de acero absoluto bajo la gentileza, una fuerza que hacía que sus órdenes parecieran las petulantes exigencias de un niño tratando de afirmar un control que había perdido hacía mucho tiempo, y cuando habló, su voz fue suave como siempre, pero llevaba el peso de una verdad irrefutable. Estas personas son mi responsabilidad, su gracia, mías de maneras que usted nunca ha entendido ni reconocido. Y soy la duquesa de Ashworth, ya sea que usted haya elegido reconocerlo o no. Las palabras lo golpearon como golpes físicos, cada una un recordatorio de su fracaso, y antes de que pudiera formular una respuesta, ella había puesto los caballos en movimiento, el carro rodando por el camino de entrada, mientras él se quedaba mirando con una furia impotente que en realidad era miedo, un miedo terrible y consumidor de que pudiera perderla por esta enfermedad antes de tener la oportunidad de enmendar los años que había desperdiciado, y sin una decisión consciente se encontró llamando a su propio caballo, siguiendo la nube de polvo de su carro hacia el pueblo, mientras su mente conjuraba todos los escenarios de pesadilla de Eleanor,
yaciendo enferma de fiebre y muriendo, mientras él permanecía impotente a su lado. Comprendiendo por fin, con una claridad devastadora, que en algún momento de estas últimas semanas de conversaciones torpes y observación cuidadosa había comenzado a importarle si ella vivía o moría, había comenzado a verla no como una obligación o una vergüenza, sino como alguien precioso e irreemplazable, y la posibilidad de perderla ahora lo llenaba de un pánico que nunca había conocido, ni siquiera en la batalla. La enfermería que se había establecido apresuradamente en el salón de actos del pueblo olía a fiebre, a miedo y a las hierbas medicinales de olor penetrante que Eleanor había traído en su carro, y Adrian se encontró siguiéndola a través de ese espacio sombrío como si ella fuera un general, y él, simplemente, un soldado de infantería, esperando órdenes, observando cómo se movía de catre en catre con una eficiencia tranquila que revelaba tanto un amplio conocimiento como una compasión genuina por las almas sufrientes que buscaban sus manos con desesperada gratitud. No retrocedió ante las tareas más duras, las necesidades más desagradables de cuidar a los gravemente enfermos, bañando cuerpos febriles, limpiando sábanas sucias y sosteniendo palanganas para aquellos demasiado débiles para hacerlo solos. Y Adrian se encontró haciendo lo mismo bajo su tranquila dirección, sus propias manos realizando servicios que una vez habría considerado indignos de él, mientras Eleanor le mostraba con sus acciones que la verdadera nobleza no residía en el rango, sino en la voluntad de servir a aquellos que no tenían poder para devolver la amabilidad. Los aldeanos la llamaban constantemente. Sus voces débiles, pero llenas de algo que se acercaba a la adoración, y escuchó a una anciana cuyas manos nudosas se aferraban a la manga de Eleanor susurrar «Nuestro ángel», con una creencia tan ferviente que comprendió que estas personas le habían otorgado a Eleanor hacía mucho tiempo el honor y el respeto que él le había negado. Habían reconocido en ella lo que su prejuicio le había impedido ver. Las horas se confundieron en ese hospital improvisado, marcadas solo por el ritmo de las instrucciones de Eleanor mientras le enseñaba a preparar sus remedios herbales, a reconocer los signos de crisis en un paciente con fiebre, a ofrecer agua en pequeños sorbos cuidadosos a los que estaban demasiado débiles para beber solos, y en la extraña intimidad del propósito compartido. Adrian descubrió una conexión con su esposa que nunca había imaginado posible, sus manos trabajando en concierto para aliviar el sufrimiento y preservar la vida. Hubo un momento en que ambos alcanzaron la misma botella de medicina, sus dedos se tocaron a la tenue luz de la lámpara, y ambos se quedaron helados en una súbita conciencia mutua, no como duque e hija de mercader, no como marido decepcionado y esposa abandonada, sino simplemente como dos personas trabajando juntas por un bien común. Y en los ojos de Eleanor vio un destello de algo más suave que el acero que le había ordenado mantenerse alejado, quizás un tímido reconocimiento de que estaba tratando de ser mejor de lo que había sido. La barrera entre ellos pareció adelgazarse en esa noche interminable de cuidar a los enfermos. Cada pequeña colaboración construyéndose sobre la anterior hasta que se movieron juntos con una facilidad casi practicada, Adrian anticipando lo que Eleanor necesitaría antes de que ella lo pidiera, Eleanor confiándole tareas que requerían tanto habilidad como compasión. Y cuando el amanecer finalmente rompió sobre el pueblo y Eleanor declaró que lo peor de la crisis había pasado,
que nadie más había muerto durante la noche y varios mostraban signos de recuperación, regresaron juntos a la mansión en un silencio agotado que se sentía menos como un distanciamiento y más como la cómoda quietud de soldados que han sobrevivido a una batalla codo con codo, ambos demasiado cansados para las palabras, pero unidos por lo que habían compartido, de maneras que las torpes conversaciones de desayuno nunca podrían haber logrado. Estaban sentados en el salón mientras la primera luz pálida del amanecer se colaba por las ventanas. Ninguno de los dos se había cambiado la ropa sucia ni se había lavado las manchas de la enfermería de las manos, demasiado exhaustos para observar las formalidades que habían gobernado sus existencias separadas durante 2 años. Y en ese momento crudo y vulnerable en que la fatiga había despojado de toda pretensión y armadura, Adrian encontró palabras brotando de su boca que nunca había tenido la intención de decir. Una disculpa que comenzó como frases cuidadosas, pero se deshizo en algo mucho más honesto y desesperado, mientras intentaba articular la vergüenza que se había estado acumulando en él durante semanas. Le dijo que lo sentía, palabras inadecuadas que nunca podrían abarcar la magnitud de su crueldad, y mientras hablaba, la compostura cuidadosamente controlada de Eleanor comenzó a resquebrajarse, lágrimas deslizándose por sus mejillas, dejando surcos a través del polvo que se había asentado en su rostro durante su larga noche de trabajo, y lloró en silencio al principio, antes de que los sollozos se liberaran con una fuerza que parecía provenir de un pozo profundo de dolor acumulado. Pensé que podría ganarme tu respeto, susurró cuando pudo hablar de nuevo, su voz cruda de un dolor que hizo que el pecho de Adrian se contrajera con el conocimiento de que él había causado este sufrimiento. Pensé que si demostraba ser lo suficientemente digna, si era lo suficientemente amable y útil y silenciosa, podrías finalmente verme como algo más que el trato vergonzoso que te viste obligado a hacer. Adrian sintió cada palabra como un cuchillo encontrando su blanco en su corazón, comprendiendo con una claridad devastadora que mientras él había estado curando su orgullo herido y sus prejuicios aristocráticos, Eleanor había estado librando una batalla solitaria para demostrar su valía a un hombre que nunca le había dado la más mínima razón para esperar aceptación, y sus intentos de explicar su comportamiento sonaron huecos incluso para sus propios oídos, excusas sobre el deber y las expectativas y el peso del juicio de su familia que nunca podrían justificar la crueldad casual con la que la había tratado. La dignidad de Eleanor se mantuvo incluso en su dolor. Ese núcleo de fuerza que había presenciado en el pueblo se manifestó mientras enderezaba los hombros y lo miraba directamente a los ojos, y cuando volvió a hablar, su voz llevaba una verdad que cortaba más profundo de lo que cualquier recriminación podría haberlo hecho. Nunca me diste la oportunidad de ser nada más que vergonzosa para ti, Adrian. Desde el momento en que pronunciamos nuestros votos, decidiste que yo estaba por debajo de ti, y nada de lo que hiciera podría cambiar ese veredicto, porque nunca miraste realmente quién era yo. Se dio cuenta de que esta era la conversación que deberían haber tenido hacía 2 años, el ajuste de cuentas honesto entre 2 personas unidas por las circunstancias, pero separadas por el orgullo y el prejuicio, y se encontró diciéndole cosas que nunca había admitido ni siquiera a sí mismo, confesando cómo las deudas de su padre se habían sentido como un fracaso personal. Cómo casarse con la hija de un mercader le había parecido la prueba final de la decadencia de la familia Ashworth, cómo la había culpado a ella por la posición en la que se encontraba cuando la culpa era enteramente suya y de su padre antes que él.
Eleanor escuchó con lágrimas aún fluyendo, pero con la mirada firme, y Adrian vio en su rostro tanto a la mujer que había despreciado como a la duquesa en que se había convertido a pesar de su rechazo, comprendiendo que ella había creado significado y propósito en una vida que él había tratado de hacer insignificante, había encontrado formas de servir y dar y amar cuando él no le había ofrecido nada más que fría indiferencia, y la constatación de todo lo que se había perdido, de cuánta riqueza había sacrificado en el altar de su propio orgullo obstinado, lo llenó de un dolor que igualaba al de ella. Las semanas que siguieron a su conversación al amanecer transcurrieron con el lento y tentativo ritmo del despertar de la primavera después de un largo invierno, y Adrian se encontró pidiéndole a Eleanor cada mañana si podía unirse a ella en cualquier trabajo que tuviera planeado para el día, sus peticiones llevando una humildad que era completamente nueva para él, mientras esperaba su permiso para entrar en el mundo que ella había construido en su ausencia, aprendiendo a través de la observación paciente sobre todo lo que ella había creado, mientras él había estado deliberadamente ciego a sus esfuerzos. Descubrió que su inteligencia era formidable, su conocimiento de la gestión de la finca más profundo que el suyo, a pesar de su origen mercantil, o quizás debido a él, pues entendía de cuentas y recursos y de las necesidades prácticas de quienes trabajaban la tierra de maneras que su educación aristocrática nunca le había enseñado, y su ingenio emergió gradualmente a medida que su cautela se relajaba lentamente, pequeños destellos de humor que lo tomaban por sorpresa y le hacían darse cuenta de cuánta riqueza se había negado a sí mismo al negarse a conocerla. Sus comidas juntos se convirtieron en conversaciones genuinas en lugar de un silencio incómodo, Eleanor compartiendo sus pensamientos sobre la escuela del pueblo que esperaba ampliar, las mejoras que imaginaba para las granjas de los arrendatarios, sus sueños de crear un lugar donde aquellos, sin otras oportunidades, pudieran encontrar propósito y dignidad. Y Adrian contribuía con sus propias observaciones y recursos mientras se maravillaba de cómo funcionaba la mente de ella, siempre pensando en los demás, siempre buscando formas de levantar a aquellos que tenían menos fortuna que ella. Daban paseos juntos por los jardines que ella estaba restaurando, Eleanor explicando sus planes para los espacios descuidados con una animación que iluminaba su rostro de maneras que él nunca había visto, y se encontró recordando pequeños detalles que ella mencionaba simplemente por el placer de ver su sorpresa cuando él los referenciaba días después. Le trajo libros sobre hierbas medicinales que había encargado de Londres, notó cuando parecía cansada y le sugirió que descansara. Pequeños gestos que se sentían inadecuados frente al peso de su pasado abandono, pero que representaban su sincero intento de mostrar con acciones lo que sus palabras no podían transmitir del todo. Eleanor respondió a estas propuestas con una cautelosa calidez, compartiendo más de sí misma con cada día que pasaba, pero sin abandonar nunca del todo la reserva protectora que sus años de frialdad le habían enseñado a mantener. Y Adrian comprendió que estaba recuperando su confianza un momento cuidadoso a la vez, reconstruyendo lo que nunca había construido adecuadamente en primer lugar. La casa observaba su tentativo cortejo con un deleite mal disimulado, las sonrisas cómplices de la señora Bramwell siguiéndolos por los pasillos, los sirvientes encontrando excusas para demorarse cuando el duque y la duquesa estaban juntos como si presenciaran algo precioso y largamente esperado, y Adrian se dio cuenta de que estas personas que habían amado a Eleanor desde el principio ahora esperaban que él demostrara ser digno del tesoro que habían reconocido cuando él había sido demasiado orgulloso para verlo, su aprobación
algo que se encontró deseando desesperadamente ganar. La esperanza crecía entre ellos, como los bulbos de primavera que Eleanor había plantado en el jardín del este, pequeños brotes verdes empujando a través de la tierra fría hacia el calor y la luz, frágiles aún, pero persistentes. Y aunque Adrian sabía que la plena floración de lo que podría existir entre ellos estaba lejos de ser segura, cuidaba estas primeras señales de vida con la devoción de un hombre que entendía que se le había dado una oportunidad de algo raro e irreemplazable, algo que pasaría el tiempo que le quedara demostrando que merecía. Adrian hizo su anuncio durante el desayuno una mañana a principios de verano, cuando los jardines que Eleanor había restaurado comenzaban a florecer en serio. Su declaración de que tenía la intención de organizar un baile en la mansión Ashworth cayó entre ellos con el peso de algo trascendental, y observó cuidadosamente el rostro de Eleanor mientras explicaba que ella sería presentada a la sociedad adecuadamente, formalmente, como la duquesa de Ashworth, de la manera en que debería haber sido 2 años antes, cuando su matrimonio había sido un secreto vergonzoso que él mantuvo oculto de sus pares. El miedo parpadeó en sus rasgos antes de que pudiera enmascararlo, esa vieja incertidumbre surgiendo en sus ojos mientras preguntaba en voz baja si estaba seguro de que era prudente, si exponerla al escrutinio de la alta sociedad no podría traerle más vergüenza que honor. Y Adrian sintió que su corazón se contraía al darse cuenta de que ella todavía se veía a sí misma a través del prisma de sus viejos prejuicios. Todavía creía, en algún nivel, que era el trato vergonzoso que él una vez la había llamado. Extendió la mano sobre la mesa para tomarla de ella, un gesto que todavía se sentía lo suficientemente nuevo como para que ambos fueran agudamente conscientes del contacto, y le dijo, con una ferocidad que los sorprendió a ambos, que estaba decidido a honrarla públicamente, a reclamarla ante toda la sociedad como su duquesa y su esposa, a corregir el grave error que le había hecho al esconderla como si fuera algo de lo que avergonzarse en lugar de celebrar. Los preparativos comenzaron de inmediato, Adrian insistiendo en que Eleanor se hiciera nuevos vestidos con la mejor modista de Londres, que el salón de baile fuera restaurado a su antigua gloria, que cada detalle reflejara la importancia de la ocasión, y observó a Eleanor moverse a través de estos arreglos con una mezcla de emoción y aprensión que le hizo desear poder protegerla del juicio que sabía que le esperaba, al mismo tiempo que comprendía que este juicio de la sociedad era necesario para que ella reclamara verdaderamente su lugar como duquesa de Ashworth. Su madre llegó 3 días antes del baile, su carruaje llegando a la mansión con la misma autoridad imperiosa que siempre había ejercido, y Adrian se preparó para la confrontación que sabía que se avecinaba mientras la duquesa viuda entraba en el salón con su familiar expresión de desdén aristocrático ya firmemente en su lugar. No perdió tiempo en expresar su desaprobación de toda la empresa, sus palabras goteando desprecio mientras exigía saber por qué Adrian estaba de repente exhibiendo a su novia mercader ante la sociedad después de haber tenido el buen juicio de mantenerla oculta durante 2 años. Y algo en Adrian se rompió al oír describir a Eleanor en esos términos, su defensa de su esposa surgiendo con una fuerza que dejó a su madre en silencio mientras le decía que Eleanor valía por 10 de cualquier mujer que ella le hubiera presentado, que poseía más verdadera nobleza en su gesto más pequeño que la mayoría de la alta sociedad podía reclamar en todos sus pedigrís, que no toleraría que nadie, ni siquiera su propia madre, hablara de ella con algo menos que el máximo respeto.
La viuda miró a su hijo como si viera a un extraño, su sorpresa visible en la forma en que su boca se abría y cerraba sin sonido, y ninguno de los dos notó a Eleanor de pie en el umbral, donde se había encontrado con esta escena, con la mano presionada sobre el corazón, mientras escuchaba a Adrian defenderla con una pasión que le dijo más claramente que cualquier palabra privada que su transformación era real, completa e inquebrantable, que la había elegido verdaderamente a ella por encima de los prejuicios de su clase y las expectativas de su familia. Y en ese momento, algo en ella que había permanecido cauteloso e incierto, finalmente comenzó a creer que la esperanza que crecía entre ellos podría realmente tener permiso para florecer. Eleanor descendió la gran escalera la noche del baile como algo salido de un sueño que Adrian nunca se había atrevido a tener. Su vestido de seda esmeralda, capturando la luz de las velas y transformándola en una visión que le robó el aliento mientras él esperaba al pie de las escaleras, y se dio cuenta con una sacudida de reconocimiento de que nunca había visto realmente a su esposa antes de este momento. Nunca se había permitido notar la línea graciosa de su cuello, la elegancia tranquila en cómo se comportaba, la forma en que su cabello oscuro había sido arreglado para revelar los delicados huesos de su rostro que había sido demasiado ciego y demasiado prejuicioso para apreciar. Se detuvo a mitad de la escalera, su mano temblando ligeramente en el pasamanos, y sus miradas se encontraron a través de la distancia con una intensidad que hablaba de todas las semanas de tentativa reconstrucción entre ellos, toda la esperanza y el miedo y la frágil confianza que habían estado cultivando como jardineros, cuidando preciosos plantones. Y Adrian le extendió la mano cuando ella llegó al último escalón, acomodando los dedos de ella en el hueco de su brazo, con una posesividad completamente nueva, mientras le decía con voz ronca, por la emoción que estaba deslumbrante, que siempre había sido hermosa y que él había sido un tonto por no verlo. La condujo al salón de baile con la cabeza bien alta y el pecho hinchado de un orgullo que se sentía a la vez extraño y completamente correcto, sintiendo el peso de la mirada colectiva de la sociedad caer sobre ellos mientras entraban juntos, los susurros comenzando de inmediato como el viento entre hojas secas, mientras la nobleza reunida asimilaba la vista del duque de Ashworth con la esposa que había mantenido oculta durante 2 años, sus ojos agudos con curiosidad, juicio y un desprecio apenas disimulado. Adrian levantó la mano pidiendo silencio, su voz resonando en el salón de baile con una autoridad que no provenía de su título, sino de una convicción absoluta, mientras hacía su presentación formal, proclamando a Eleanor como su esposa y la duquesa de Ashworth con palabras que no dejaban lugar a dudas ni matices, y observó los rostros de sus pares mientras procesaban este reconocimiento público de una mujer que la mayoría había asumido que permanecería como un secreto vergonzoso para siempre. Su primer baile juntos fue una revelación de cercanía física después de años de cuidadosa distancia. La mano de Adrian en la cintura de Eleanor, sintiendo el calor de ella a través de la seda mientras se movían al compás del vals. Sus cuerpos encontrando un ritmo juntos que parecía hacer eco de la tentativa armonía que habían estado construyendo en sus vidas diarias. Y él se inclinó para susurrarle cumplidos que hicieron que el color subiera a sus mejillas. Le dijo que todos los hombres en la sala lo envidiaban, que se movía con más gracia que cualquier mujer con la que hubiera bailado. Las respuestas de Eleanor fueron tímidas, pero genuinas. Su miedo anterior dando paso a algo que se parecía casi a la felicidad mientras se permitía creer en este momento, en su reclamo público de ella,
en la posibilidad de que realmente pudiera pertenecer a este mundo que parecía decidido a rechazarla, y Adrian sintió que su corazón se encogía de ternura ante su coraje al enfrentar esta prueba por él. La velada progresó con su cuota de desprecio apenas velado de ciertos sectores. Lord Pemberton, haciendo un comentario sobre las hijas de los mercaderes que jugaban a la nobleza, que se escuchó claramente en la mesa de los refrescos, y la respuesta de Adrian fue inmediata y devastadora. Su reprimenda pública, pronunciada en un tono de hielo, mientras informaba a Pemberton que su esposa poseía más verdadera nobleza en su dedo meñique que Pemberton en todo su cuerpo sobrealimentado, que cualquiera que no pudiera mostrarle el respeto que merecía ya no sería bienvenido en la mansión Ashworth ni considerado amigo suyo. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto y eléctrico, la sociedad observando con la respiración contenida cómo el duque de Ashworth elegía a su novia mercader por encima de la aprobación de su clase, y Eleanor sintió que las lágrimas le picaban en los ojos ante esta demostración pública de su lealtad, aunque mantuvo la compostura con la dignidad tranquila que siempre había sido suya. Algunos invitados comenzaron a descongelarse a medida que avanzaba la noche, atraídos a pesar de sí mismos por la calidez genuina de Eleanor y la obvia transformación en Adrian. Y él observó con satisfacción cómo la gracia y la inteligencia de su esposa ganaban lentamente a aquellos con ojos lo suficientemente claros como para ver más allá del prejuicio a la mujer notable con la que había sido bendecido al casarse. Arriba, en la galería de los sirvientes, la señora Bramwell y el personal de la casa observaban a su duquesa brillar con lágrimas de orgullo corriendo por sus rostros, su alegría al verla finalmente honrada de la manera que merecía, más preciosa para Adrian que cualquier aprobación de la alta sociedad. Y él levantó la vista una vez durante la velada para encontrar la mirada de la señora Bramwell, recibiendo un asentimiento de reconocimiento que le dijo que finalmente había comenzado a ganarse el respeto de aquellos que habían amado a Eleanor cuando él había sido demasiado orgulloso para ver su valía. Este momento de declaración pública, sanando algo tanto en Eleanor como en él mismo, que había sido roto por años de vergüenza y ocultación, transformando su matrimonio de una carga secreta en una asociación celebrada ante todo el mundo. Los últimos invitados se marcharon cerca de la medianoche, pero Eleanor se sentía demasiado inquieta para retirarse a pesar del agotamiento que pesaba en sus miembros, la intensidad de la velada dejando sus nervios vibrando con una energía que no permitía el sueño, y se deslizó por las puertas de la terraza hacia el jardín donde las rosas florecían plateadas a la luz de la luna, y el aire estaba cargado de su perfume y la promesa de tormentas de verano. No esperaba encontrar a Adrian allí, entre las enredaderas, con el abrigo quitado y la corbata aflojada de una manera que lo hacía parecer más joven e incierto que el duque imponente que la había defendido tan ferozmente ante toda la sociedad, y ambos se quedaron helados cuando sus miradas se encontraron en el sendero del jardín. Este encuentro casual, en la oscuridad, sintiéndose de alguna manera más significativo que todas las cuidadosas conversaciones que habían compartido a la luz del día. Adrian habló primero, su voz ronca mientras confesaba que no podía dormir, que la velada había removido algo en él que necesitaba nombrar antes de que pasara otro día en medias verdades y cortesanías cuidadosas, y Eleanor sintió que su corazón comenzaba a acelerarse
mientras él cruzaba la distancia entre ellos, con pasos que hablaban de una determinación duramente ganada. Le dijo entonces, de pie entre las rosas que ella había plantado con sus propias manos, que se estaba enamorando de su propia esposa, que se había estado enamorando durante semanas sin admitirlo del todo, que verla esa noche le había hecho darse cuenta de que no solo quería su perdón, sino su corazón, su confianza, su amor, si ella alguna vez podía dárselo a un hombre que había desperdiciado 2 años del regalo que le habían dado. El corazón cauteloso de Eleanor tembló en los bordes, deseando desesperadamente creer, pero aterrorizada del dolor que vendría si él cambiaba de opinión de nuevo, si esta transformación resultaba temporal o condicional, y le preguntó, con una voz que temblaba de vulnerabilidad, cómo podía confiar en esto, cómo podía creer que no se despertaría una mañana y se arrepentiría de ella de nuevo. Se arrepentiría de la hija del mercader que había comprado su entrada en su vida. La respuesta de Adrian fue un voto pronunciado con una convicción tan feroz que eludió sus defensas racionales y golpeó directamente la esperanza que ella había estado tratando tan arduamente de no alimentar. Su promesa de que pasaría cada día de su vida restante demostrando ser digno de ella, que nunca más la haría dudar de su lugar a su lado, que se le había concedido una gracia que no merecía y no la desperdiciaría. El beso, cuando llegó, fue tentativo, tierno y transformador. Años de distancia, dolor y soledad salvados en la presión de sus labios contra los de ella, en la forma en que sus manos enmarcaban su rostro como si fuera algo precioso y frágil, en el sabor salado de las lágrimas en ambos rostros mientras estaban de pie en el jardín a medianoche y se permitían finalmente sanar, los muros entre ellos desmoronándose como antiguas fortificaciones que ya no eran necesarias porque la guerra había terminado y por fin estaban del mismo lado. 2 personas que habían sido extrañas, eligiendo convertirse en compañeros, eligiendo la vulnerabilidad sobre la seguridad, eligiendo el amor sobre el orgullo, y las rosas florecían a su alrededor como testigos silenciosos de esta tranquila revolución del corazón. Los meses que siguieron a su confesión de medianoche en el jardín de rosas trajeron una transformación a la mansión Ashworth que pareció tocar cada piedra y viga con luz, mientras Adrian y Eleanor construían su asociación no sobre el terreno inestable del deber o la obligación, sino sobre la base sólida del afecto genuino y el propósito compartido, sus días llenos de la tranquila satisfacción de 2 personas que descubren que el amor puede ser a la vez gentil y profundo cuando se nutre con paciencia y honestidad. Adrian se unió a Eleanor en su trabajo caritativo con un entusiasmo que lo sorprendió incluso a él mismo, acompañándola en visitas al pueblo donde aprendió los nombres de familias que nunca se había molestado en conocer, sentándose con ella mientras enseñaba a los hijos de los sirvientes sus letras y descubriendo que tenía un don para hacerlos reír con historias de su propia infancia, que había creído olvidadas hace mucho tiempo. Su presencia a su lado prestando la autoridad de su título a la compasión de ella y haciendo que sus esfuerzos combinados fueran el doble de efectivos de lo que cualquiera de los dos podría haber logrado por separado. La aceptación de Eleanor por parte de la sociedad llegó lenta pero constantemente, ayudada por la defensa inquebrantable de Adrian y la evidencia innegable de que la duquesa de Ashworth poseía tanto gracia como inteligencia que trascendían las cuestiones de nacimiento
y gradualmente las invitaciones comenzaron a llegar dirigidas a ambos, cenas donde la conversación reflexiva de Eleanor y su genuino interés en los demás ganaban incluso a las matronas más escépticas de la alta sociedad, veladas musicales donde el orgullo evidente de Adrian en su esposa hacía que otros maridos examinaran sus propios matrimonios y los encontraran deficientes en comparación. Su creciente intimidad se desarrolló en capas tanto emocionales como físicas, conversaciones nocturnas en la biblioteca, revelando sueños y miedos que habían mantenido ocultos incluso de sí mismos. Adrian, aprendiendo que Eleanor siempre había amado la astronomía y organizando la instalación de un telescopio en la torre este, Eleanor descubriendo que su esposo escribía poesía que nunca había mostrado a nadie y copiando cuidadosamente sus mejores versos en un diario encuadernado en cuero que le regaló por su cumpleaños. Sus cuerpos encontrándose con creciente confianza en besos robados y toques persistentes que prometían más de lo que aún se habían atrevido a reclamar por completo. La propia mansión parecía responder a su felicidad, la risa resonando en los pasillos que sólo habían conocido una fría formalidad durante la época del padre de Adrian, el salón convirtiéndose en un lugar de calidez donde se sentaban juntos por las noches leyendo en voz alta o simplemente hablando mientras el fuego crepitaba y la lluvia repiqueteaba contra las ventanas, el comedor transformado de un lugar de silencio incómodo en un santuario donde compartían sus planes para el día con té, tostadas y la cómoda quietud de dos personas que ya no necesitaban palabras para comunicar su satisfacción. Los sirvientes observaban esta transformación con una alegría que se manifestaba de 1000 pequeñas maneras. La señora Bramwell tarareando mientras realizaba sus tareas, el señor Hendricks permitiéndose sonrisas reales cuando observaba a su amo y señora pasear juntos por el jardín, el personal de la cocina compitiendo para crear los platos favoritos de Eleanor, y notando con satisfacción cómo Adrian ahora se fijaba y les agradecía personalmente por sus esfuerzos, todo el hogar disfrutando del resplandor reflejado de un matrimonio que había sido rescatado del borde de un distanciamiento permanente y rehecho en algo que les daba a todos la esperanza de que las cosas rotas podían ser reparadas si solo la gente tenía el coraje de intentarlo. Adrian se encontró aprendiendo de la compasión de Eleanor de maneras que lo humillaban y lo cambiaban. Sus pacientes explicaciones de por qué ciertas reformas importaban le enseñaron a ver la humanidad en personas que anteriormente había descartado como meros sirvientes o arrendatarios. Sus suaves correcciones, cuando sus viejos prejuicios afloraban, lo hacían examinar creencias que había absorbido sin cuestionar de su educación y descartar aquellas que no podían resistir la luz de su sabiduría, y se maravillaba de que se le hubiera concedido el extraordinario regalo de una esposa que lo hacía querer convertirse en un hombre mejor no a través de la crítica, sino a través del simple ejemplo de su propia bondad. Eleanor, a su vez, ganó confianza con el amor constante y el apoyo público de Adrian, su calidez e inteligencia naturales, floreciendo ahora que ya no tenía que proteger cada palabra y gesto contra un posible rechazo, y comenzó a permitirse creer que la transformación que presenciaba en él era real y permanente, que podía confiar en esta nueva base que estaban construyendo juntos, ladrillo a ladrillo, a través de momentos acumulados de ternura y propósito compartido. La mansión que había sido su prisión, convirtiéndose por fin en el santuario que siempre había soñado que podría ser, lleno de risa, amor y la promesa de un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar cuando se habían parado como extraños en un altar
2 años antes. La tarde de otoño trajo visitantes inesperados a la mansión Ashworth en la forma de 3 hombres del pasado de Adrian, conocidos disolutos de sus días universitarios, que llegaron sin invitación en una nube de humo de cigarro y presunción, su presencia interrumpiendo inmediatamente la paz que se había asentado sobre la casa como un viento maligno que perturba aguas tranquilas, y Adrian sintió que la vieja vida lo alcanzaba con dedos ávidos mientras Lord Wetherby, Sir Marcus Thorne y el Honorable Julian Pembroke entraban en su estudio con la arrogancia casual de hombres que nunca habían aprendido que su bienvenida podría expirar. Hablaron de Eleanor en cuestión de minutos. Sus comentarios crudos sobre la hija del mercader, pronunciados con codazos y sonrisas cómplices, suposiciones entretejidas en cada palabra de que Adrian, por supuesto, compartía sus puntos de vista, que su matrimonio era simplemente una transacción financiera que soportaba con el desdén apropiado. Su risa sonando hueca en una habitación que se había vuelto sagrada para él a través de las horas pasadas allí con su esposa, discutiendo asuntos de la finca y proyectos caritativos, y Adrian sintió que algo feroz y protector se alzaba en su pecho, que no tenía nada que ver con el deber y todo que ver con el amor. Wetherby hizo una broma particularmente vulgar sobre las ventajas de las esposas que conocían su lugar y no esperaban nada más allá de su sustento, sus palabras arrastrándose ligeramente por el brandy que había consumido antes del mediodía, y Adrian se encontró poniéndose de pie abruptamente, su voz cortando su risa con una frialdad que hizo que los 3 hombres callaran sorprendidos por la transformación que presenciaban en su viejo compañero. Les dijo con palabras que no dejaban lugar a malentendidos que Eleanor era la persona más admirable que había conocido, que su compasión e inteligencia superaban cualquier cosa que su nobleza de nacimiento colectiva hubiera producido, que no toleraría que su nombre fuera pronunciado con algo menos que el máximo respeto bajo su techo o en cualquier otro lugar donde sus caminos pudieran cruzarse, su rechazo a sus suposiciones absoluto e inequívoco, y el silencio atónito que siguió a su declaración se tensó como la cuerda de un arco antes de que Thorne se recuperara lo suficiente como para reír con incertidumbre y sugerir que el matrimonio había ablandado a Adrian. Lo que Adrian no sabía era que Eleanor había regresado temprano del pueblo y ahora estaba en el pasillo fuera de la puerta del estudio, con la mano presionada sobre la boca mientras escuchaba a su esposo defenderla con una ferocidad que finalmente destrozó los últimos fragmentos de duda que habían persistido en los rincones de su corazón a pesar de toda la ternura de los últimos meses. Esta elección pública entre su antigua vida y la nueva de ellos, dejando al descubierto la profundidad de su transformación de una manera que las palabras privadas nunca podrían haberlo hecho. La confrontación se intensificó cuando Pembroke sugirió que Adrian estaba desperdiciando una buena camaradería por una mujer que nunca pertenecería realmente a su mundo, su tono compasivo de una manera que hizo que las manos de Adrian se cerraran a los costados, y cuando les ordenó que abandonaran su casa de inmediato, eligiendo a Eleanor por encima de compañeros que conocía desde la infancia sin un momento de vacilación, su partida estuvo marcada por el disgusto y la incredulidad, puertas cerrándose de golpe y cascos de caballos resonando en el camino de entrada, mientras huían de regreso a Londres para difundir historias de cuán completamente el duque de Ashworth había sido domesticado por su esposa plebeya. Eleanor entró en el estudio tan pronto como se fueron, cruzando el espacio entre ellos sin decir una palabra,
y Adrian se volvió para encontrarla allí, con lágrimas corriendo por su rostro y algo luminoso y confiado brillando en sus ojos que le cortó la respiración. Su completa confianza, finalmente entregada sin reservas ni cautela, y cuando ella lo alcanzó, él la abrazó y sintió que el último muro entre ellos se disolvía como la niebla matutina bajo el sol. Dos personas que habían sido extrañas, convirtiéndose por fin en los compañeros que siempre debieron ser. Y esa noche, cuando la llevó a la alcoba que nunca habían compartido realmente, su matrimonio se consumó no en el deber o la obligación, sino en el amor libremente dado y agradecidamente recibido. La unión física, sellando un vínculo emocional que había sido forjado a través de la paciencia, el coraje y la voluntad de ser mejores de lo que habían sido. Y Eleanor se durmió en los brazos de su esposo, sabiendo con absoluta certeza que era apreciada, valorada, amada sin medida. La hija del mercader que se había convertido en duquesa, descubriendo que había ganado algo mucho más precioso que un título. Había ganado un verdadero compañero que estaría a su lado contra el juicio del mundo, y la elegiría a ella cada vez sin dudarlo ni arrepentirse. Pasaron 2 años como páginas que se vuelven en un libro querido, y la primavera llegó a la mansión Ashworth con una gentileza que parecía bendecir cada flor y brizna de hierba. La finca, floreciendo bajo la administración conjunta de Eleanor y Adrian, de maneras que transformaron no sólo la propiedad física, sino las almas mismas de todos los que vivían y trabajaban allí, el pueblo prosperando con nuevas cabañas construidas para reemplazar chozas en ruinas, una escuela adecuada establecida donde los niños aprendían oficios junto con sus letras, y un sistema de préstamos que permitía a las familias mejorar sus circunstancias sin el peso aplastante de la deuda usurera que los había atormentado durante generaciones. Eleanor se movía por las habitaciones soleadas de la mansión con la gracia serena de una mujer completamente segura de su lugar y propósito, su estado evidente ahora en la suave curva de su cuerpo que llevaba a su primera hija, una niña que llamarían Catherine en honor a la madre de Eleanor, y Adrian observaba a su esposa con un asombro que no había disminuido, sino que se había profundizado con el tiempo, maravillándose de que se le hubiera concedido el extraordinario privilegio de compartir su vida con alguien cuya bondad lo hacía querer ser digno de ella cada día. La sociedad había llegado a respetar gradual, pero completamente, a la duquesa de Ashworth. Su inteligencia y compasión genuina ganando incluso a los escépticos más arraigados, y ahora llegaban invitaciones regularmente solicitando su presencia o su patrocinio, otras familias nobles acercándose discretamente a Adrian para preguntar cómo él y Eleanor habían logrado reformar las prácticas de su finca sin sacrificar ganancias, descubriendo para su sorpresa que tratar a las personas con dignidad y justicia en realidad mejoraba la productividad y la lealtad de maneras que la crueldad y el abandono nunca podrían. La propia mansión se había transformado del frío mausoleo de la infancia de Adrian en un verdadero hogar lleno de luz y risa. Cada habitación, tocada por la calidez de Eleanor y la creciente capacidad de Adrian para la alegría, los sirvientes ya no simplemente contentos, sino genuinamente prósperos y leales, sus hijos educados y sanos, sus familias seguras en el conocimiento de que el duque y la duquesa se preocupaban por su bienestar tanto como por los resultados de la finca, y esta transformación se irradiaba hacia afuera como ondas en un estanque, tocando propiedades vecinas e inspirando cambios en lugares inesperados.
En una tarde de abril particularmente hermosa, Eleanor y Adrian organizaron una fiesta en el jardín para los sirvientes y sus familias. Los terrenos vivos, con la risa de los niños y la tranquila satisfacción de los adultos que se sabían valorados. Y Adrian se quedó observando a su esposa moverse entre los invitados con una gracia que no necesitaba título para ser noble. Su mano descansando inconscientemente sobre su vientre redondeado, mientras escuchaba con genuino interés a la vieja señora Hendricks describir el progreso de su nieto en la escuela del pueblo, y sintió que la gratitud lo inundaba con tal poder que sus ojos ardieron con lágrimas no derramadas al reconocer cuán cerca había estado de destruir lo mejor que le había pasado en la vida por su propio orgullo y prejuicio. Eleanor lo encontró de pie solo bajo el antiguo roble y vino a deslizar su mano en la de él, sus dedos entrelazándose con la fácil intimidad de dos personas que habían aprendido los corazones del otro a través de la paciencia y la dedicación. Y cuando él susurró que ella lo había salvado de convertirse en la peor versión de sí mismo, ella se volvió para encontrar sus ojos y respondió con la simple verdad que se había convertido en el fundamento de su asociación, diciéndole suavemente que se habían salvado mutuamente, que el amor no es una persona rescatando a otra, sino dos personas eligiendo diariamente construir algo hermoso juntas a partir de los pedazos rotos de lo que podría haber sido. Y en sus palabras escuchó el eco de cada mañana que habían compartido, cada desafío que habían enfrentado como compañeros, cada momento de ternura que se había acumulado como interés compuesto hasta que se encontraron inmensamente ricos en la moneda que más importaba, de pie juntos bajo el sol de primavera, rodeados de personas cuyas vidas habían tocado y sabiendo con absoluta certeza que la vergüenza y el aislamiento de su comienzo se habían transformado en algo precioso y duradero, un amor que había sido probado y refinado y encontrado como oro genuino, la hija del mercader y el duque prejuicioso, convirtiéndose simplemente en Eleanor y Adrian, dos almas que por fin habían encontrado el camino a casa, el uno en el otro. La guardería de la mansión Ashworth brillaba con la luz del atardecer que se filtraba a través de las cortinas de encaje blanco que Eleanor había elegido ella misma, y en la cuna tallada en roble antiguo que había estado en la familia de Adrian durante generaciones yacía su hija Catherine, de apenas 3 semanas de edad, con mechones de cabello oscuro y los ojos gentiles de su madre. Mientras Eleanor estaba sentada en la mecedora que su esposo había encargado al carpintero del pueblo, y Adrian estaba arrodillado junto a ellas, con una mano apoyada en el borde de la cuna y la otra cubriendo la de su esposa, donde descansaba en su regazo, los tres formando un cuadro de plenitud que ninguno de los padres había imaginado posible durante aquellos sombríos primeros años de su matrimonio, cuando la vergüenza y el orgullo habían construido muros que parecían insuperables. Adrian miró a su hija y vio el futuro extendiéndose ante ella, una infancia llena de amor y seguridad, y padres que le enseñarían que la verdadera nobleza no tiene nada que ver con los linajes y todo que ver con cómo se trata a los vulnerables e indefensos. Y cuando levantó la vista hacia el rostro de Eleanor, la encontró observándolo con esa expresión suave que todavía le cortaba la respiración. Incluso después de años de ganarse su confianza, la hija del mercader, que se había convertido en la mejor duquesa que Inglaterra había conocido, no por nacimiento, sino por el contenido de su carácter, y se maravilló del viaje que habían recorrido juntos, de extraños unidos por necesidad financiera a almas gemelas
que se habían elegido una y otra vez a través de cada prueba y desafío. Eleanor extendió la mano para tocar su mejilla con dedos suaves, leyendo en su expresión el asombro y la gratitud que se habían convertido en sus compañeros constantes, y pensó en la joven asustada que había llegado a esta mansión hacía 4 años sin esperar nada y encontrando aún menos, cómo se había hecho pequeña y útil con la esperanza de ganar algún atisbo de reconocimiento del esposo que apenas podía mirarla, y cómo la paciencia y la dignidad silenciosa habían transformado de alguna manera no solo a Adrian, sino a ella misma, enseñándole que siempre había poseído un valor que no necesitaba validación externa, aunque tener el amor y el respeto de su esposo hacía que el saberlo fuera más dulce de lo que podría haber imaginado. Se sentaron juntos en la pacífica guardería mientras Catherine dormía y la mansión bullía de vida a su alrededor, los sirvientes realizando sus tareas con una satisfacción nacida del trato justo y el cuidado genuino. El pueblo más allá de los muros de la finca, prosperando de maneras que enviaban ondas de cambio por todo el condado, mientras otras familias nobles comenzaban a cuestionar sus propias prácticas y descubrían que la compasión y el beneficio no eran mutuamente excluyentes. Y Adrian comprendió con una claridad cristalina que este momento, esta simple tarde con su esposa e hija, representaba todo lo que casi había destruido por su propio prejuicio y orgullo. La vergüenza que una vez había definido su matrimonio, transformada en un orgullo tan profundo que amenazaba con abrumarlo con su intensidad. Querido oyente, considere esta verdad que Eleanor y Adrian aprendieron a través de la paciencia y el dolor, que la nobleza de carácter siempre superará a la nobleza de cuna, que el coraje para cambiar y crecer es la marca de la verdadera fuerza, y que el amor ganado a través de una transformación genuina vale infinitamente más que el amor exigido por derecho o deber. En su propia vida, cuando se encuentre con aquellos a quienes la sociedad ha considerado inferiores o vergonzosos, mire más allá de los juicios superficiales para ver el valor que existe en cada alma humana, y si se encuentra atrapado en circunstancias que parecen inmutables, recuerde que nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que estaba destinado a ser, que la paciencia y la dignidad frente al rechazo pueden plantar semillas que florecen en estaciones inesperadas, y que los muros que construimos para proteger nuestro orgullo a menudo se convierten en las prisiones que impiden nuestra felicidad. Que encuentre el coraje para amar de verdad y ser amado a cambio. Que aprenda a valorar el carácter sobre el pedigrí y la compasión sobre la tradición, y que descanse en paz esta noche, sabiendo que su valor no está determinado por el reconocimiento de los demás, sino por la bondad que trae al mundo y el amor que cultiva en su propio corazón.